Se realiza la primera oxigenación del gabinete del presidente Guillermo Lasso. Hace pocos minutos fueron posesionados nuevos ministros, gobernadores y otros funcionarios. La Fiscalía acusa al expresidente Abdalá Bucaram, a su hijo Jacobo y a otras 5 personas por presunta delincuencia organizada en la venta de insumos médicos. En nuestro informe especial, un equipo de Televistazo se internó en la comuna de Montañita, en Santa Elena, donde bandas narcocriminales de los Choneros y los Lagartos se disputan el territorio. Nuevo caso de corrupción se denuncia en el municipio de Quito. El dirigente de una cooperativa de taxis acusa a un concejal de cobros indebidos. El Fondo de Salud del IES se quedará sin recursos a fines de octubre, según el delegado de los empleadores al Consejo Directivo. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Muy buenas noches, amigos. Les tenemos las noticias de hoy. En el Palacio de Carondelet se posesionan los nuevos ministros de Estado y otros funcionarios. Son los primeros cambios en el gabinete de este gobierno. Francisco Garcés está en la cobertura. Vamos a escucharte. Adelante, Francisco. Lo hagan cumplir. Así que... Sí, Alfonso, amigos, buenas noches. En este momento el presidente de la República, como lo vemos en pantallas, se encuentra encabezando la ceremonia de cambio y posesión de 2 nuevos ministros del gabinete presidencial. Por supuesto, se trata de Esteban Bernal, quien cumplía funciones de gobernador en la provincia de Azuay, que es el nuevo ministro de Inclusión Económica y Social. También es posesionado Pedro Álava González como nuevo ministro de Agricultura. Entre los cambios fuera del gabinete, sino en otras funciones del Ejecutivo, se menciona y se acaba de nominar a Pablo Arosemena como nuevo gobernador de la provincia del Guayas. Adicionalmente, se ha posesionado el presidente de la República, a Matías Abad Merchan como nuevo gobernador de la provincia de Azuay. Completa así los cambios que se tenía que hacer en gobernaciones, pero adicionalmente se posesiona a Francisco Cepeda Pazmiño como nuevo delegado del Ejecutivo en el directorio del IES. Ese es otro de los cambios que se ha confirmado, y él ya ha firmado el decreto ejecutivo para hacer ese cambio, y el nuevo funcionario entra inmediatamente en funciones. Y Diana Apraez, la economista Diana Apraez, ha sido nombrada directora de la Unidad de Registro Social. Esos son los 6 cambios que hasta el momento en el Ejecutivo se han confirmado, y como estamos viendo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se encuentra encabezando esta ceremonia en el Palacio de Carondelet. Ha hecho mención en su discurso el presidente de la República ha hecho mención a las normas éticas que los nuevos funcionarios deben cumplir para sus funciones, y les está en este momento dando la bienvenida al gobierno nacional. Esto es lo que en este momento se está ejecutando en la ceremonia que encabeza el presidente Guillermo Lasso en Carondelet. Alfonso, es lo que les podemos informar hasta esta hora. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Fue un contacto desde el Palacio de Gobierno. La Fiscalía emitió dictamen acusatorio en contra de 7 personas, entre ellas Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo, por posible delincuencia organizada en la venta de insumos médicos. Se solicitó que sean llamados a juicio en calidad de autores del delito, según la acusación.
Un informe de Jacqueline Rodas ahora. En un proceso plagado de incidentes, diferimientos y nulidades, este miércoles finalmente se instaló la audiencia preparatoria de juicio en contra del expresidente de la República Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo, el israelí Sheyman Oren, agentes de tránsito de Quito, entre otros, 7 en total. La fiscal del caso emitió dictamen acusatorio en contra de todos y pidió que se los llame a juicio en calidad de autores por el posible delito de delincuencia organizada en la venta de insumos médicos para COVID-19. Entre los elementos expuestos se presentó la conversación entre Abdalá Bucaram y Shaida Khan, otro israelí que apareció muerto en la penitenciaría del Guayas. Yo tengo tu palabra, nadie va a tratar a matarme, nada de eso. Sí, ya hablamos de lo de la palabra, y yo mantengo mi palabra que yo en el tribunal te saco. Al respecto, esto dijeron los abogados de la familia Bucaram. Las llamadas a que todo el mundo se refiere, puede usted leer los exámenes periciales, en ninguno pudieron constatar ni comparar las voces. Pero el propio abogado Bucaram confirmó que era su voz. Sí, pero es que él no se puede autoincriminar. Estamos completamente seguros que no existe un elemento válido para presumir la participación de nuestro defendido. Por eso vamos a pedir el sobreseimiento en esta misma audiencia. La fiscal también presentó otra conversación entre Jacobo Bucaram y el israelí asesinado en prisión, en la que le habría amenazado por involucrarlo en la versión que rindió un mes antes de aparecer muerto en su celda. La audiencia continúa este jueves. El asambleísta Egner Recalde negó las acusaciones en su contra por presunto cobro de diezmos y asegura que se someterá a todas las investigaciones para demostrar su inocencia. Sus coidearios de Izquierda Democrática presentaron la denuncia para que lo indague el Comité de Ética de la Asamblea. Como nos informa Patricio Díaz. Que no ha cobrado diezmos ni nada, dice el legislador Egner Recalde, después de que se le denunciara ante la Fiscalía por los supuestos cobros que un asesor de su despacho habría hecho a sus compañeros. En ningún momento he ordenado, he dispuesto, he solicitado dinero a ningún servidor. Recalde reconoce que algo conoció de una recaudación. Me informaron que van a hacer una actividad en Navidad y van a alquilar un local, lo cual yo desconozco si han solicitado algún tipo de dinero. Pero insiste en que él no ha pedido dinero y que así lo comprobará en las investigaciones que se abran por el caso. De que como hombre de bien, como hombre de principios, me someteré a todos los procesos. Es que el martes, sus compañeros de la Izquierda Democrática lo denunciaron ante la Fiscalía y este miércoles lo hicieron ante la Asamblea para que el tema sea tratado por el Comité de Ética. El documento lo formalizó Joana Moreira. Esto va a tener que ser investigado en el marco del debido proceso de la seguridad jurídica y va a ser los organismos correspondientes quienes van a tener que determinar la responsabilidad de los hechos. Y aunque Recalde dice que no hay víctima en la denuncia, el jefe de bloque de la Izquierda Democrática afirma lo contrario. Nosotros hemos conversado también con algunos miembros del despacho y nos han confirmado esto, no vamos a dar los nombres. El trámite en el Comité de Ética dura aproximadamente un mes. Pero por ahora, ahí está en análisis la denuncia contra la otra ex Izquierda Democrática, la vicepresidenta Bella Jiménez. El presidente de los Estados Unidos incluyó al Ecuador en la lista de países que son las principales rutas del narcotráfico. Sin embargo, la inclusión del país en la lista no afectará la cooperación estadounidense con el Ecuador. Francisco Garcés nos resume. La información fue publicada en la página web de la Casa Blanca. Es un memorándum firmado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el que conforma el listado de países que son rutas principales del narcotráfico. En la lista aparece Ecuador junto a otros 21 países como Bahamas, Guatemala, Bolivia, Costa Rica, Perú, México y Venezuela. Pero el memorándum aclara que la razón por la que los países están en la lista es la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas, incluso si un gobierno ha adoptado medidas sólidas y diligentes de control de narcóticos y aplicación de la ley. Capítulo especial lo llevan Bolivia y Venezuela, a los que el presidente estadounidense acusa de no haber cumplido con sus obligaciones establecidas en acuerdos internacionales antidrogas. El documento cuantifica en $10.700 millones lo que Estados Unidos invertirá en sus programas antidrogas en 2022, de los cuales un porcentaje será invertido en el extranjero.
Montañita en alerta. Bandas criminales como los Choneros y los Lagartos se disputan el control del tráfico de drogas en la comuna Montañita, en la provincia de Santa Elena, que fue declarada como Circuito Especial de Seguridad. Un equipo de Televistazo recorrió esa localidad turística que está en alerta y William Young nos describe cómo operan las redes del microtráfico ahí. Con el atardecer parecería que se abre la puerta a un mundo con sus propias reglas. Algunos le dicen el pueblo de la luz. Es un encantador balneario que atrae a miles de turistas. Pero detrás de este ambiente se esconde un grave problema: el microtráfico. Y en un recorrido nocturno presenciamos imágenes como esta a vista de muchos. Y es que la masiva llegada de personas cada fin de semana se convierte en un mercado tentador para los vendedores de droga en pequeñas dosis, que pueden recaudar ilegalmente miles de dólares en una sola noche. Y según la policía, así funciona la red. El distribuidor reparte el alcaloide entre varias personas que recorren la comuna. No se quedan en un solo lugar, se mueven para despistar los controles. Y para dividir su territorio se adueñan de cuadras y varios sectores de la playa. Es un mecanismo que se activa a diario. Entre las drogas que más se consumen aquí en Montañita están la cocaína, la H y la marihuana. Sin embargo, las autoridades han identificado un mercado que va creciendo y es el consumo de éxtasis y alucinógenos que se comercializan en este balneario. Por eso las autoridades declararon a esta comuna como un circuito especial de seguridad para hacerle frente a las redes criminales que quieren dominar Montañita. Fuimos a la estación de policía donde nos recibió Luis Coronel, jefe de operaciones en esta zona costera. De las bandas que nosotros hemos detectado, igualmente las que se dice Choneros, Lagartos. Por eso se dispuso la llegada de agentes de la Policía Judicial, Dirección de Inteligencia, Antinarcóticos y Grupo de Operaciones Motorizadas. Nosotros pedimos el comprometimiento de autoridades, pedimos el comprometimiento de la comunidad. ¿Para qué? Para que Montañita pueda brindar un turismo seguro y responsable a la ciudadanía. Los agentes recorrieron calles, exteriores de discotecas, bares y la playa, aunque en medio de tanta gente es muy difícil reconocer a los microtraficantes. Algunos camuflados como turistas o simplemente observándonos a nuestro paso. Personas que se camuflan como mendigos, se camuflan como cuidadores, se camuflan como vendedores. Y no demoró mucho para toparnos con sus víctimas. Primera vez que venimos acá y unos jóvenes le ofrecieron una droga a mi sobrino y se la llevaron en teléfono. A los patrullajes de la policía se suman 8 voluntarios que fueron designados por la comuna como agentes civiles en un intento desesperado por combatir la inseguridad. La función de ellos es prevenir, ¿no? Ellos conocen la comunidad, conocen la gente local, reconocen más la problemática del sector. Nada más que eso. Y cuando los policías se fueron, muchos regresaron a la playa como si nada hubiera pasado en esta Montañita en alerta. Protestas de agricultores bloquearon vías en distintas provincias del país. Ellos exigen atención del gobierno y el incremento de los precios de sustentación del arroz, así como una reducción en el costo de los insumos que utilizan para su producción. En medio de esta jornada, Tangi Vera dejó el Ministerio de Agricultura. Desde distintos sectores se dijo que el paro de agricultores anunciado para este miércoles era un asunto político. Ellos decían que no, que lo que pasa es que les gusta manifestarse con alegría. ¡Que suene, que suene y que vivan los agricultores! Pero otro era el ritmo de la mañana. Hubo enfrentamientos entre manifestantes y la policía cuando se cerró la carretera entre Daula y Santa Lucía. Los uniformados lanzaron gases lacrimógenos, los agricultores fuegos artificiales al cuerpo. Y decían que estaban en esas porque requerían acciones del gobierno. El precio del arroz y que bajen los insumos. Estamos quebrados, ya no aguantamos más ya. Los insumos están carísimos.
Pero no solo en Guayas era la cosa. En Los Ríos, antes del show, hubo también cierre de vías, la que conecta con Guayaquil y por el otro lado hacia Montalvo. Ellos piden que se haga algo para que les paguen más por el arroz. Como no tenemos a alguien que pague precio oficial, las demás piladoras, ellos tienen su gremio, ponen precio que le da la gana. Porque el agricultor está totalmente quebrado, porque están pagando a $19 la saca de arroz. Y la gente que necesitaba movilizarse, unos esperando a que se levante la medida, otros avanzando aunque sea a pie por el medio de los arrozales. Y ya que estaba la manifestación en firme, de una vez pedían la salida de la ministra de Agricultura. Resulta que no somos escuchados. Resulta que en momentos cuando pedimos no quieren el diálogo con nosotros, se terminan sentando con otra gente, pero menos con el verdadero agricultor. Y bien pudiera ser profeta. Pasado el mediodía, el gobierno agradecía a Tangi Vera por sus servicios prestados en el ministerio y ella que se iba expresando gratitud, lealtad y compromiso con el presidente y su proyecto político. En Cuenca también hubo una marcha. Sindicalistas y movimientos sociales salieron a las calles a un recorrido pacífico, reclamando un poco por todo en esta jornada de manifestaciones. Y esta tarde se movilizaron las organizaciones sindicales y movimientos sociales para pedir ser incluidos en los diálogos por parte del gobierno para dar sus propuestas sobre las reformas a las leyes laborales y subsidios a los combustibles. Afirman que no han recibido respuestas oficiales de las autoridades. Paul Romero cubrió la en contra del gobierno. Marcharon desde la Caja del Seguro Social en el norte de Quito hasta la Plaza de Santo Domingo en el centro histórico. Se movilizaron para rechazar las reformas laborales y tributarias que el presidente Guillermo Lasso anunció que remitirá a la Asamblea Nacional. Aunque aún se desconoce su contenido, los sindicalistas se anticiparon a la protesta. Que le hemos exigido al señor ministro de Trabajo que se llena la boca diciendo que ya tienen listo una ley de oportunidades. Le hemos dicho que no se puede hacer una ley paralela al Código del Trabajo, se debe tener una sola ley, porque Ecuador es único, no podemos tener trabajadores clase A, trabajadores clase B. Además exigen al gobierno la eliminación del decreto ejecutivo firmado por el expresidente Lenín Moreno para la liberación del precio de los combustibles. Nuevamente se incrementó el precio de los combustibles, el afectado al pueblo ecuatoriano. Nosotros ratificamos nuestra postura de exigencia que se congelen los precios y se derogue el decreto que mensualmente se viene incrementando. A la marcha de los trabajadores se sumaron los dirigentes de la CONAIE y Pachacuti, protagonistas de las violentas manifestaciones de octubre de 2019 en la capital. Debemos recordar que hace 2 años, gracias a la lucha unitaria que se tuvo, se derogó, en este caso, el decreto 883. Si de allí tenemos que nuevamente retomar sobre las demandas centrales, pues aquí estamos. Los manifestantes cruzaron por la calle Guayaquil a 2 cuadras del Palacio de Carondelet, en donde se colocaron vallas para evitar el paso a la Plaza de la Independencia y permanecieron decenas de policías. Decíamos, la situación del Fondo de Salud del IES es crítica. El representante de los empleadores ante el Consejo Directivo proyecta un saldo de tan solo $23.000 en ese fondo para el mes de octubre próximo. Juan Carlos Aizprúa nos actualiza el estado financiero del IES en materia de salud. Que el Fondo de Salud se quedará sin reservas a partir de noviembre de este año, dice César Rodríguez, vocal de los empleadores ante el Consejo Directivo del IES, lo que significa que se sostendrá solo de lo que ingrese mensualmente por las aportaciones. En este flujo se evidencia que en el mes de octubre el saldo que tenemos en el fondo es apenas de $23.000, ¿no? No hay recursos para sostener todos los gastos que genera el Fondo de Salud. Dígase en esto los gastos para los afiliados, para los hijos de los afiliados, para los jubilados y para las enfermedades catastróficas. A Rodríguez le preguntamos qué pasaría entonces a finales de año con las atenciones en los hospitales del Seguro Social. Esta fue su respuesta. No significa que vamos a dejar de atender, pero sí significa que vamos a dejar de pagar algunas obligaciones por pagar, porque no tendríamos la fuente de dinero
para poder pagar. Con base en la información de la Dirección de Gestión Financiera, la deuda del Estado con el IES por los atrasos en la contribución del 40% al Fondo de Pensiones es de más de 1.700 millones de dólares, mientras que con el Fondo de Salud supera los 4.300 millones, sumados a otros rubros. El total sería mayor a los 7.600 millones de dólares. Es una deuda que lamentablemente no ha sido pagada de forma oportuna, no se ha hecho constar en las proformas presupuestarias. De hecho, han pasado varios años y todavía no se ha podido determinar el monto de la deuda que tiene el Estado con el seguro de salud por atenciones a personas con enfermedades catastróficas y la atención a los jubilados. Hemos solicitado una entrevista con el IES para conocer detalles de su situación financiera. Estamos a la espera de una respuesta. Ahora, el representante de los empleadores espera reunirse con el nuevo presidente del Consejo Directivo del Seguro Social para buscar una solución a los problemas que enfrenta la institución, además de una reunión urgente con el ministro de Finanzas. La Corte Nacional ya respondió el pedido de la fiscal general Diana Salazar y fijó fecha para procesar a los 15 exfuncionarios involucrados en la compra de los helicópteros DRUV, entre ellos 2 exministros de Defensa. La diligencia será antes de fin de mes, como nos cuenta Jacqueline Rodas. La causa por posible peculado en la compra de 7 helicópteros DRUV, 4 de ellos accidentados, nació en 2009 a raíz de una denuncia presentada por el entonces asambleísta Fausto Cobo. Pero en 2016, el fiscal general de la época, Galo Chiriboga, archivó la investigación. 4 años después, en 2020, la actual fiscal general Diana Salazar reabrió el expediente y luego logró detener la venta de los 3 helicópteros restantes, anunciada por el exministro de Defensa Osvaldo Jarrín. Ahora considera que existen elementos suficientes para procesar a 15 involucrados en la adquisición de las aeronaves, entre ellos los exministros de Defensa Javier Ponce y Wellington Sandoval, el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Leonardo Barreiro y el excomandante de la Fuerza Aérea Rodrigo Boorquez. La Corte Nacional ya fijó fecha para la audiencia de formulación de cargos. Será el lunes 27 de septiembre a las 8 de la mañana. La familia del general Gabela, quien se opuso a la compra de los helicópteros, denunció irregularidades y amenazas y luego fue asesinado, confía en que el avance del caso por peculado lleve a aclarar la otra investigación abierta por su muerte. El caso de los DRUV, todos sabemos que tiene mucha relación con el asesinato de mi hermano. Muchas de las personas que están involucradas en la compra de los DRUV pueden ser potenciales sospechosos. La muerte del general Gabela se investiga como una posible ejecución extrajudicial que podría implicar responsabilidad del Estado. Está en etapa reservada de indagación previa. En Manabí, un juez dispuso el inicio del proceso de destitución del alcalde de Bolívar. Esto se origina en un aparente incumplimiento a un fallo judicial por no cancelar el sueldo completo a 3 concejales que denunciaron irregularidades en contratos municipales y al comienzo de la pandemia. Fue en febrero de este 2021 cuando 3 concejales del Cantón Bolívar de Manabí ganaron una acción de protección para que el municipio cancele los valores pendientes de sus sueldos y que el alcalde les ofrezca disculpas públicas. El alcalde nos retuvo el sueldo alrededor del lapso de 7 meses. Pero en agosto hubo un nuevo retraso, por lo que los ediles Juan José Zambrano, Roque Cano y Jaime Moreno reportaron el incumplimiento ante el juez. Este martes el magistrado determinó la destitución del alcalde de Bolívar, Walter Ceballos Pinargote. Sin embargo, un día después, el mismo juzgado remitió un documento donde habla sobre la existencia de un error involuntario al momento de la transcripción y ordenó en cambio el inicio del procedimiento para la eventual destitución del alcalde. Un proceso que tampoco no le corresponde iniciarlo a él, le corresponde a la Corte Constitucional. El burgomaestre dice que se trata de una persecución política. Al señor fue que no es competencia de querer destituir a un alcalde puesto por un pueblo. En septiembre del 2020 se formuló cargos en contra del alcalde por presunto peculado en las compras de cabinas de desinfección, insumos de bioseguridad y kit de alimentos. El monto de los contratos cuestionados supera los $200.000. Y está prevista la audiencia para el 25 de noviembre de 2021. Quienes denunciaron las supuestas irregularidades fueron los 3 concejales a los que no se les pagaba el sueldo completo. Este miércoles ya se había transferido a sus cuentas su remuneración de agosto.
En el ámbito penal, además del proceso por posible peculado en la compra de pruebas COVID, el alcalde de Quito en disputa, Jorge Yunda, enfrenta 8 investigaciones previas en la Fiscalía General del Estado como delitos de delincuencia organizada, falsificación de documentos y tráfico de influencias. Jacqueline Rojas nos explica. Desde el próximo 29 de septiembre y durante un mes, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, será juzgado por posible peculado en la compra de 100.000 pruebas para COVID-19. Pero este no es el único caso que enfrenta. Tanto de oficio o por denuncias presentadas, la Fiscalía ha abierto 8 investigaciones en contra de Yunda desde el año 2019. Tienen que ver con no proteger a la ciudad durante las protestas de octubre, la posible triangulación de contratos en el municipio de Quito en beneficio de la constructora Geinco, empresa de su amigo Gerardo Espinel, no acatar la remoción de su cargo ordenada por el Tribunal Contencioso Electoral, entre otras causas. Los supuestos delitos por los que se abrieron los expedientes son peculado, lesiones, tráfico de influencias, delincuencia organizada, falsificación y uso de documento falso, omisión de medidas de protección e incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. David Mesa es abogado de Jorge Yunda, pero aclara que son varios los defensores que atienden las diversas causas del alcalde. Por eso dice que no puede asegurar que su cliente ya haya sido notificado con todas esas investigaciones. Sin embargo, rechaza que se lo intente involucrar penalmente por todos los frentes. Bombardean con denuncias, ¿no? Y se genera una especie de hostigamiento jurídico en contra del alcalde, pero en derecho penal las cosas son muy serias, ¿no? Lo que tú denuncias, lo que tú afirmas en un documento, tienes que probarlo. Además de las causas penales, Jorge Yunda tiene procesos en la justicia electoral y constitucional. La Fiscalía procesará al hijo del alcalde de Quito, Sebastián Yunda, y a su tío César Yunda, quienes tienen orden de detención. Serán vinculados a la causa abierta por posible asociación ilícita en la que ya se formuló cargos en contra de 6 implicados. Se los investiga por la información encontrada en el teléfono celular de Sebastián Yunda sobre supuestos negociados en el municipio capitalino. Se espera que el juez del caso fije fecha y hora para la audiencia. Sebastián y César Yunda son buscados por la policía y hasta el momento se desconoce su paradero. Los últimos registros dan cuenta de que salieron hacia Panamá y México, respectivamente. Alemania retiró al Ecuador de la lista de países a los que no recomendaba viajar a sus ciudadanos por la pandemia. Según la Cancillería, también Bélgica relajó sus restricciones con nuestro país. Y hay cómo venir a Ecuador. María Mercedes Geranda nos cuenta que estas acciones favorecerían la reactivación turística y económica del país. Ecuador dejó de ser un destino de alto riesgo para los turistas alemanes, escribió en su cuenta de la red social Twitter el ministro de Turismo Nils Olsen. El subsecretario para América del Norte y Europa de la Cancillería, José Sandoval, explica cómo ocurrió esta exención. Enviamos periódicamente el avance del programa de vacunación, la evaluación respecto de los nuevos contagios. Enviamos información, y es una realidad evidente, de las tasas menores de ocupación en los hospitales, en las salas de emergencia, espacios UCI. Sandoval indicó que Alemania no es el único país que relajó sus restricciones, también lo hizo Bélgica. Y trabajan con otros países para que también nos incluyan. Los principales emisores de turistas, Estados Unidos, Canadá, los países europeos. Se espera que estas acciones incentiven la reactivación económica a través de la entrada de recursos por turismo extranjero e inversión. Esto va beneficiando que cada vez vengan más turistas internacionales acá. Y esto va a ir dando también el ejemplo a otras ciudades, a otros países. Según el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, antes de la pandemia llegaban a Ecuador 1,5 millones de turistas internacionales al año, que ahora se redujeron a 400,000 y se espera recuperarlos. Los sectores aéreo y hotelero tienen expectativas, aunque consideran que además del manejo de la pandemia hay otros aspectos a considerar. El COVID lo arreglamos con la vacunación y con estas medidas de confianza, pero la otra inseguridad es bastante más complicada de resolver. Es el caso del gobierno canadiense, que en las últimas horas exhortó a sus ciudadanos a no viajar a Ecuador debido a los índices de delincuencia registrados en los últimos meses.
Tenemos más para ustedes. El Ministerio de Defensa presentó el nuevo proyecto de ley para la seguridad social de las Fuerzas Armadas. En la propuesta se incrementa el tiempo mínimo de aportaciones, se modifica el cálculo para las pensiones, entre otras normas y prestaciones. Paul Romero con el tema. Una vez que la denominada Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Policía, aprobada por el correísmo en 2016, fue declarada inconstitucional, el Ministerio de Defensa y el Mando Militar presentaron un nuevo proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Tener una ley justa basada en estudios técnicos y actuariales reales del momento para garantizar el financiamiento y sostenimiento del sistema de seguridad social. En la propuesta se modifica el aporte individual y patronal de los integrantes de las Fuerzas Armadas al sistema de seguridad social y el tiempo de aportaciones. Se unifica el sistema de cotizaciones al 23% individual y el patronal al 26%. Y el incremento del tiempo de servicio de 20 a 25 años. Estas medidas fundamentalmente han permitido alcanzar la tan anhelada sostenibilidad. Además del cálculo para las pensiones, que saldrá del promedio de ingresos de los últimos 4 años de cada militar. Sigue siendo el promedio de los 48 últimos haberes y eso dice el estudio. La ley anterior establecía un techo en las pensiones similar a la Seguridad Social General. El proyecto de ley, según el Mando Militar, se elaboró con el apoyo del Ministerio de Finanzas y la Superintendencia de Bancos. Ahora está en manos de la Asamblea Nacional. 2 detenidos por pornografía infantil en Guayaquil. La policía también recuperó a 2 niñas que eran violentadas sexualmente. Melin Ochoa nos informa que uno de los capturados es la madre de las 2 víctimas. Tras 5 meses de investigaciones, los agentes realizaron 2 allanamientos en el sur de Guayaquil. Ahí una niña de 6 años y su hermana de 10 fueron rescatadas por la policía. Según las investigaciones de la Unidad Nacional de Ciberdelitos, la madre y el padrastro de las niñas las ultrajaban sexualmente. La Unidad Nacional de Ciberdelitos llegó a determinar a 2 individuos que estarían produciendo, almacenando pornografía con carácter sexual, en el que estarían involucrados 2 menores de edad. La policía logró determinar que la mujer permitía que el acusado, luego de violentar sexualmente a las niñas, tomara fotos y videos. Después, este material era subido a una plataforma digital. Se presume que las imágenes eran distribuidas a través de las redes sociales. Tenemos lo que son fotografías, videos en las cuales aparecen las menores de edad sin sus prendas de vestir, en posiciones obscenas. Todo esto servirá para ser presentada a la autoridad competente. Aún no se determina cuánto cobraban por cada foto o video. En Ecuador, los casos de pornografía infantil han aumentado drásticamente. En todo el 2020 se registraron 35 casos, mientras que de enero a agosto ya suman 50. La pena por este delito puede ser de hasta 26 años de prisión. Pese a las intervenciones con policías y militares, los enfrentamientos entre mafias continúan y asuman 440 crímenes en Guayaquil, Durán y San Borondón. En el caso más reciente, un hombre es asesinado tras ser amenazado de muerte. Melin Ochoa dice que ya son 9 los sicarios detenidos en los últimos días, según las autoridades. Con al menos 11 disparos fue asesinado este hombre de 33 años de edad cerca de su casa en el norte de Guayaquil. Según la policía, el occiso debía droga a una organización narcodelictiva y por eso fue amenazado. Registra 3 detenciones por tráfico de drogas y armas. En el lugar nadie se quiso referir al tema. Pero no es el único ataque vinculado a estas mafias. La noche del martes, esta camioneta fue prendida en llamas en el suburbio. Horas antes, un cadáver fue hallado en el sur. Apareció amarrado con signos de violencia. A la par, en el norte, un hombre era acribillado con 7 disparos. Su cuerpo quedó en el portal de una casa. Con estas muertes, ya son 441 crímenes reportados en la zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón este año. Pero, ¿qué pasa con las intervenciones? La policía enfatiza que ya han capturado a varios asesinos.
Si es que no sacamos del ámbito de operaciones a los sicarios, van a seguir matando. Y esto ha generado que nuestras unidades investigativas ejecuten ya 9 boletas. 9 sicarios están ya detenidos y esperamos que la justicia haga su parte. La policía recalca que todos los sicariatos son muertes selectivas, es decir, que el mafioso paga para que las víctimas sean asesinadas. Por ello, los delincuentes esperan la mínima oportunidad para acribillarlos. Por ello, los sicarios son detenidos con armamento. De las evidencias encontradas en esta operación tenemos un arma de fuego tipo subametralladora marca Cobray, cartuchos 9 milímetros. Dicen que los operativos continuarán, pues aún tienen 39 sicarios en la mira. Cámaras de seguridad captaron el asalto en una peluquería en el norte de la ciudad de Quito. En apenas 2 minutos, clientes y trabajadores fueron amedrentados con armas por 3 delincuentes. Brian Méndez con las imágenes. Preste mucha atención a las imágenes. 3 sujetos ingresan armados a una peluquería ubicada en el norte de Quito y empiezan a quitar las pertenencias de clientes y trabajadores. Amedrentan a las víctimas. Una mujer que se encontraba en el lugar junto con su hijo también fue amenazada. A ella no le quedó otra opción que entregar sus pertenencias. Todos los 2 tipos estaban ahí apuntando con revólver, que eso digo, menos mal, gracias a Dios que no nos dispararon, qué sé yo. El trabajador de la peluquería fue arrojado al suelo junto con uno de los clientes que esperaba ser atendido. No solo los trabajadores del lugar se encuentran asustados. Los clientes pensarán 2 veces para acudir a cortarse el cabello. Y ya venir a hacerse hasta el cabello, la barba, lo que tiene que arreglarse, ya da recelo. Pero ya con esta situación del riesgo, del peligro, de los asaltos, de los robos, vienen con armas, con pistolas, cuchillos. En tan solo 2 minutos los delincuentes se llevaron celulares, máquinas de peluquería y las ganancias de toda una semana de trabajo. Y esta mañana, durante la sesión del Consejo Metropolitano de Quito, el representante de una cooperativa de taxis denunció el cobro de dinero a cambio de trámites para su operación. Señaló como responsable a un concejal y a sus asesores. Los pagos se habrían hecho en 2 partes: $5,000 en transferencia y $5,000 en efectivo. En el Consejo Metropolitano pidieron que el tema sea denunciado en la Fiscalía. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.